Hola. Sí, Carlos. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Espacio Joven, Fundación Ibercaja. Lo primero, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Me presento, yo soy Pilar Ansón, soy la directora de Espacio Joven. Lo primero, disculparéis que estoy un poco accidentada, entonces me pongo por aquí. Bueno, lo primero de todo eso, daros la bienvenida. Os voy a presentar brevemente lo que es Espacio Joven para que lo conozcáis, por si no habéis estado nunca aquí. Espacio Joven es un proyecto que comenzó hace 4 años. Es un proyecto que se pensó dirigido plenamente a los jóvenes. Nosotros queríamos crear, Fundación Ibercaja, un espacio en el que pudiéramos acompañar y potenciar todo ese desarrollo y todo ese talento de los jóvenes. En ese sentido, se creó este espacio y todas las actividades que aquí realizamos las intentamos enmarcar siempre en nuestras 3 grandes líneas de actuación, para que me entendáis, que son esas 3 grandes líneas que a los jóvenes les inquietan, ¿no? Y quieren desarrollar. Pues en la primera línea sería arte y cultura. Al entrar al espacio habréis visto una galería expositiva con cuadros. Estos cuadros van cambiando cada mes y medio aproximadamente, porque forman parte, por ejemplo, de una convocatoria de desarrollo artístico que tenemos aquí en este centro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que intentamos hacer es apoyar a jóvenes emergentes que están empezando con todo su desarrollo artístico. Lo mismo pasaría con la parte de cultura. También tenemos una convocatoria, Conecta Cultura, que lo que hacemos es apoyar proyectos culturales de jóvenes y, bueno, vienen aquí todas las semanas y lo que se hace es que impulsan esos proyectos de cultura para que puedan desarrollarse y salir a la luz. La segunda línea que trabajamos es la parte de empleabilidad. Empleabilidad, que es un tema que está hoy tan a la orden del día, sobre todo jóvenes que están buscando ese acceso al mercado laboral, que hay veces que es muy complicado, y por otro lado también esas empresas que buscan ese talento joven, ¿no? Que hay veces que también cuesta encontrar. Entonces aquí lo que hacemos es intentar unir ambas partes. Hacemos distintas actividades para que los jóvenes puedan contactar con esas empresas y empezar su desarrollo profesional. Por último, también trabajamos toda la parte de salud y bienestar. Esta parte tan importante que ahora mismo está a la orden del día. Hacemos distintos ciclos y actividades relacionadas con salud mental. Os invito a que lo veáis también en nuestra página web. Sin ir más lejos, la semana que viene tenemos una actividad, por ejemplo, de gestión de ansiedad en los exámenes de cara a abril, pues empezaremos con otro ciclo de actividades. Todo esto lo tenemos en nuestra página web, que la vamos actualizando diariamente, y también en nuestro Instagram, que os invito a que nos sigáis, que allí vamos de verdad cada día también lanzando todas estas iniciativas. La actividad de hoy es muy especial porque, bueno, pues también en primer lugar la hacemos con Fundación Manuel Jiménez Abad, con la que ya tenemos una gran relación de muchos años y bueno, las entidades al final son hermanas desde hace muchos años. Esta actividad es muy especial principalmente porque nos tenemos que acordar de Pepe Navarro, perdón, José Tudela, era el secretario general de Fundación Manuel Jiménez Abad, que falleció hace unas semanas, y bueno, pues comentándolo ahora además, era imposible empezar esta actividad hoy sin acordarnos de él. Entonces, bueno, hoy con Fundación Manuel Jiménez Abad vamos a trabajar dentro de Zaragoza Ciudad de Talento, que es un ciclo que hemos iniciado esta semana, que digamos que cogimos el legado del Tour de Talento con Fundación Princesa de Girona, que se ha celebrado además recientemente en Huesca, y nosotros desde Espacio Joven lo que hacemos es, digamos, darle continuidad, coger ese legado, y esta actividad está dentro de ese ciclo. Hoy vamos a hablar de Jóvenes en Red, que es la temática de este año, y de fake news y desinformación. Entonces, bueno, Carlos, que es el coordinador del área joven de Fundación Manuel Jiménez Abad, os va a presentar lo que es la actividad y, bueno, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Bienvenidos otro día más a las actividades de la Fundación Manuel Jiménez Abad y de Espacio Joven de Fundación Ibercaja. Llevamos muchísimos años colaborando con Fundación Ibercaja y hoy os traemos esta actividad que, como bien ha dicho Pilar, pues la vamos a hacer en homenaje a José Tudela Aranda, que era nuestro secretario general, que fue profesor de muchos de nosotros y que es una de las actividades que estoy seguro que a él le hubiese gustado mucho estar. Fue una de las actividades que él era consciente y conocedor que íbamos a realizar. Así que, bueno, es un fenómeno, la desinformación, que está en auge. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos también en Internet continuamente.
y que lo vamos a ver también desde un punto de vista un poco institucional, porque al fin y al cabo muchos de estos bulos, de esta desinformación, pueden llegar a afectar al punto institucional, al punto de las administraciones públicas, de los gobiernos, y siendo considerado desde el año 2021 como un grave problema para la democracia. Por eso, hoy nos vamos a reunir con Miguel, que va a ser nuestro moderador, con Tamador, con Cristina y con Mario, que desde sus diferentes perfiles académicos y profesionales van a dar su opinión sobre este tema tan relevante. Y para todos los que estéis aquí, que veo que hay muchas personas jóvenes, quiero comentaros que si queréis podéis estar donde están ellos. Podéis participar dando ponencias, charlas, podemos hacer artículos del blog de la Fundación o podemos incluso hacer actividades en Palacio. Es una opción que os planteamos y que si queréis pues me podéis preguntar al final de la charla y os digo cómo lo podemos hacer. Así que doy el paso a Miguel. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también a la Fundación Ibercaja y a la Fundación Manuel Jiménez Abad. En la actual sociedad de la información, la verdad se ha convertido en un terreno de disputa y ahora está moldeado por algoritmos y por intereses geopolíticos. La UNESCO en 2021 reconoció la información por primera vez no solo como un recurso, sino también como un bien público. Sin embargo, en la actualidad, ese bien público se enfrenta a una proliferación de contenidos falsos o engañosos que socavan la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre aspectos tan importantes como su salud, su seguridad o el sentido de su participación democrática. En el contexto español, los datos son preocupantes. El Eurobarómetro de finales de 2024 revela que el 85% de los españoles percibe la desinformación como un problema para la estabilidad del país. Esta preocupación se traduce en una erosión, como bien ha dicho Carlos, de la confianza de las instituciones, de los medios de comunicación y de los políticos. El Instituto Reuters, que se dedica a la investigación periodística, sitúa la confianza general en las noticias de España en un mínimo del 31%. Esto refleja que el ecosistema informativo está gravemente fragmentado. Especialmente los jóvenes huyen de los medios tradicionales hacia las redes sociales y acuden a plataformas como puede ser TikTok o puede ser Instagram, donde la distinción entre un análisis riguroso y un bulo, pues cada vez es más borrosa. La frontera se desdibuja. Así que bienvenidos a este foro de debate que no solo trata un fenómeno pasajero, sino que también va a ser testigo de la transformación de la sociedad, de cómo ahora procesamos la realidad. A lo largo de este debate vamos a analizar distintos aspectos de la desinformación, de las fake news, y comenzando por un análisis de todo lo que engloba pues, el concepto de desinformación, las consecuencias sociales que trae la desinformación y también hablaremos de la educación mediática, partiendo de la premisa de que educarse en medios de información es un derecho y que sirve para no quedar atrás, para no quedar en desventaja en el actual sistema que tenemos en España, que es la democracia. También abordaremos la respuesta regulatoria que las instituciones pretenden dar a este problema, a la desinformación. Y, por último, proyectaremos un poco el futuro de la comunicación y el papel que deben jugar las instituciones para recuperar la confianza del gran público. Todo ello marcado por el avance de la inteligencia artificial, que como sabéis está sobrecargando el ambiente informativo con la propagación de mentiras. Bien, pues con esta perspectiva global damos inicio al debate. En primer lugar, parece pertinente aclarar qué es una fake news, porque hoy en día el término fake news se utiliza muy a la ligera, se utiliza de forma muy generosa y parece englobarlo todo. Sin embargo, hay instituciones como la Comisión Europea o la UNESCO que tratan de abandonar esta terminología, puesto que confunde diferentes conceptos como la información errónea o la desinformación intencional. Entonces, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos fake news? ¿Cuál es la diferencia entre la desinformación y transmitir información erróneamente? Bueno, pues si queréis empiezo yo. Bueno, primero me gustaría presentarme. Yo soy Mario Román, periodista de Aragón Digital. No sé si conocéis algunos el medio. Trabajo actualmente en la sección de sucesos y tribunales. Entonces, si me veis poner muchos ejemplos
a lo largo de esta mesa redonda sobre sucesos y tribunales, es por lo que yo suelo ver. Segundo, quería agradecer a la Fundación Ibercaja, Espacio Joven Fundación Ibercaja, y también a la Fundación Manuel Jiménez Díaz Abad. Vale, yo para empezar, según me he estado informando, yo creo que el concepto sobre fake news y más adecuado, correcto, luego con sus diversas matizaciones, son las fake news. ¿Qué son? ¿Qué son las fake news? Yo creo que son informaciones falsas distribuidas deliberadamente con la intención de manipular la percepción pública y generar un impacto, ya sea en los ámbitos social, político y cultural. Y claro, aquí también hablamos de desinformación, ¿no? Yo creo que, al menos desde mi punto de vista y experiencia profesional, las fake news entran dentro o están englobadas dentro de la desinformación. Entonces os preguntaréis, ¿qué es la desinformación hoy en día? Tal como ha dicho Miguel y Carlos, uno de los problemas que más preocupan en la actualidad, ¿no? También, según lo que he encontrado, la desinformación son todos los aspectos posibles de lo falso, contenido inexacto o engañoso, proyectado, presentado y promovido interesadamente para ocasionar algún daño. Es decir, la desinformación no son solo noticias, no son solo fake news. La desinformación puede ser una imagen, una valla publicitaria con fines económicos. Y luego también decías que es una información errónea, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, como periodista, que muchas veces, yo que sé, pasa algo, ocurre un accidente, un asesinato, en los casos más graves, y no sé, a nivel periodístico, como periodista, no se tiene toda la información, nada más, no es inmediata la información, por mucho que los usuarios, yo el primero, queramos saberlo todo ya al minuto, como ha pasado, y más ahora teniendo un móvil en la mano, ¿no? Yo, por ejemplo, como periodista, la información errónea existe y creo que es algo muy diferente a las fake news. Yo puedo publicar igual una información con lo que se sabe al principio sobre algo que luego lo voy completando. Y eso no quiere decir que lo anterior sea falso. Igual se ha modificado. Oye, igual la víctima no tenía 50 años, tenía 55. Igual la víctima no era panadera, era abogado. Entonces yo creo que... Lo primero de todo también, buenas tardes, soy Cristina Lázaro y yo soy maestra de primaria y estoy especializada en tecnologías en el aula y la manera de trabajar esto, que es muy importante a la hora de alfabetizar a las futuras generaciones. Y yo creo, bueno, en mi opinión, yo consideraba más que las fake news engloban los dos términos y dentro de ellos está pues tanto el bulo como la desinformación intencional. El bulo más como una mentira contada a propósito para atribuida a una persona para quitarle valor y que no corresponde con la realidad. Y en esta línea también la desinformación intencional, un poco lo mismo, contar la mentira, pero con un objetivo más interesado detrás. ¿Vosotros cómo veis este punto? Me presento primero, me llamo Tomador. Yo soy de Siria, llevo aquí 11 años, trabajé en el ámbito emergencias humanitarias allí en Siria, Líbano, Jordania, y aquí en España estoy trabajando en el ámbito social. Bueno, cuando hablamos de fake news, en realidad hablamos de varias cosas. Puede ser un error, puede ser un rumor y que se comparten sin comprobar, o desinformación y también intencionada para manipular. Yo creo que para un poco diferenciar entre el error es información incorrecta que alguien comparte sin mala intención. El bulo es información falsa que viraliza sin saber bien de dónde viene. Por ejemplo, yo durante mi trabajo, que unos chicos que vienen desde fuera no saben aquí cómo funciona el sistema de salud y por qué, y por qué es muy necesario hacer análisis de sangre y realizar protocolo de salud. Entonces, cuando ya empezamos a explicar que tenemos que ir a hacer análisis, no,
pero sin dar explicación. Yo no quiero, no quiero. Y luego, tras investigar y hablar con ellos, ganar su confianza poco a poco, es porque tenían como idea, aquí si como van a sacar muchos tubos de sangre, es porque quieren robar su sangre. Y este bulo circulaba entre sus amigos, su comunidad y a todos alrededor de ellos, y por eso no quisieron hacer análisis de sangre. Y empezamos nosotros a explicar el motivo. El objetivo y la importancia de hacer esto es por vosotros, no es por nosotras, y así poco a poco ya empezamos a quitar este mala información, digamos, o bulo puede ser. Y al hablar de desinformación, yo creo que eso implica una intención deliberada de manipular o generar confuso. Y eso, yo creo que la clave entre esto, de todo, de comprobar, ¿no?, siempre cada información que vamos recibiendo, y luego a lo largo de nuestro vamos hablando qué rutinas podemos llevar y cómo podemos saber la diferencia. Eso es, Sí. hemos visto que la taxonomía de la desinformación y de las fake news es muy complicada y que realmente los conceptos no son estancos, las fronteras se desdibujan. Así que, viendo que la desinformación que acabamos de exponer aquí ahora a menudo se disfraza de noticia legítima, ¿qué señales percibís vosotros como profesionales para detectar que una noticia es falsa? Es decir, ¿qué veis en una noticia para decir, esto quizá huele raro? Yo, por ejemplo, respondiendo un poco a lo que ha dicho Tamara antes, yo creo que el bulo, bueno, un bulo, has puesto muy buen ejemplo, porque yo creo que eso quiere decir que los bulos no son solo noticias falsas, o que los bulos no solo están relacionados con el periodismo, ¿no? Un sinónimo de bulo podría ser, sin ir más lejos, un rumor. Rumores ha habido a lo largo de toda la historia. Un bulo, informándome también para esta mesa redonda, en el Imperio Romano, en la antigua Roma, ya usaban los bulos como estrategia de guerra, de, oye, está este general aquí, y cuando en realidad era mentira y solo eran estrategias pues para ganar, bélicas, Claro. ¿no? Estrategias bélicas. Entonces, creo que el bulo no siempre tiene esa intención deliberada de provocar daño, de generar un interés ya sea político o económico de otra índole. Y en cuanto a lo que has dicho tú, Miguel, de qué señales o cómo podemos identificar un bulo, una información que no es cierta, una fake news, yo creo que muchas veces ya de por sí huelen, ¿no? O sea, ahora están muy de moda ya, hace unos años, estos vídeos de, yo qué sé, peleas en las que participa mucha gente, o accidentes muy espectaculares, ¿no? Que te ponen el vídeo ahí, todos tenemos, yo creo que la imagen en la pantalla, ¿no?, de algo como muy espectacular, y dices, oye, pero ¿esto dónde es? Que en el titular no me lo dice, ¿esto dónde está pasando? ¿Esto es en Zaragoza? ¿Esto es en París? ¿Esto es en China? Porque, ¿no? Yo creo que un poco va en esas. O luego también, cómo identificar un bulo más allá de lo que son noticias, o puede ser una información, como puede ser una imagen, un vídeo, un texto. Yo creo que todos también alguna vez habremos recibido un audio de WhatsApp. Oye, me han dicho que en el Mercadona de Santa Isabel, o yo qué sé, o del Actur, hay un chico que está pregunta como que se te han caído unas monedas, te dice que se te han caído unas monedas y te quiere robar, tal, no sé qué. Y yo eso, vaya, por mi propia experiencia, me han llegado ese tipo de audios. Luego yo he preguntado a policía o a cualquier tipo de autoridad competente y me han dicho, no, oye, pero es que este bulo lleva desde 2013, o este audio lleva desde 2013 y está ahora reflotando otra vez, no sabemos por qué, pero esto no existe. Yo, lo primero de todo, voy a contestar a qué señales me saltan. Un poco lo de, ya yéndonos un poco de las redes sociales, cuando te metes en Google o vas a verificar cualquier información, que te salen titulares muy llamativos para que pretes, y cuando comienzas a leer que no te aparece la información
que al principio ibas a leer o no tenían fuentes contrastadas o cualquier cosa. Y en relación a lo tuyo, que eso sucede muy comúnmente, por ejemplo, con fotos de esta persona está robando en el tranvía o cosas así, y realmente estás exponiendo a una persona públicamente sin demostrar esos hechos, y además que para eso existe la policía también, los jueces y las leyes y las instituciones, no los propios ciudadanos como para exponer a la gente, porque eso al final también es un poco un delito. Yo añado lo que habéis hablado, Cristina y Mario. Yo también diría que cuando una noticia apela sobre todo a emociones muy fuertes como miedo, indignación o rabia, entonces como algo raro, ¿no? Hay algo raro. Y siempre yo pienso que si hay algo provoca ganas de compartirlo, a lo mejor parar un poco, pensar por qué tengo ganas para compartirlo. ¿Qué emociones me genera? Eso, qué emociones me genera. Y así que yo, para mí, Sí, eso es lo que pienso. sí, yo creo que o sea, estás totalmente en lo cierto. Yo creo que cualquier Sí, fake news, eso. bulo, desinformación, apela a algo que no es racional, ¿no? Claro. Porque es algo Sí. que va con el ser humano. Sí, sí, sí. Respondemos antes a las emociones, ya sean malas o buenas, Sí. que algo de, oye, no, voy a dedicar 5 minutos de mi tiempo a decir, lo están publicando otros medios, Sí. ¿de dónde sale el vídeo? Me lo está presentando un medio de comunicación como puede ser El País, El Mundo, Radio Televisión Española, o es una cuenta de Instagram que tiene 200.000 seguidores, pero sí. no sé quién está detrás de ahí, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, a la hora de examinar una noticia, quizá lo que deberíamos hacer es ver si la noticia que estamos leyendo efectivamente apela a emociones extremas o quizá no tiene una fecha de publicación clara o no podemos identificar las fuentes a las que se le atribuye la información. Todas estas serían señales, ¿no?, que nos ayudarían a identificar cuando una noticia es falsa o por lo menos es susceptible de serlo. Sabiendo que ahora mismo los medios están compitiendo por la atención y donde un clic muchas veces se transforma en una unidad monetaria, también en relación con lo que hablábamos de que quizá una fake news no es solamente la intención o el tener esa intención deliberada de publicar algo completamente falso, sino también de quizá manipular la información de cierta forma que el emisor haga que el receptor la perciba como él quiere. ¿Qué papel juega en todo esto los titulares y el clickbait? Es decir, cuando, por ejemplo, en un medio de comunicación o en cualquier plataforma digital, una persona, que no tiene por qué ser un periodista, publica una información que puede ser cierta, pero que la parte más visible de la misma, como puede ser el titular, está sesgado, está manipulado para inferir en los receptores pues una determinada opinión o un determinado pensamiento. Yo creo que el problema no es que un titular sea atractivo, sino el problema surge cuando el titular sustituye a lo que de verdad cuenta la noticia, ¿no? Yo creo que como periodista el titular, desde mi punto de vista, sí tiene que ser algo atractivo, sí que tiene que llamar la atención para que haya algo que haga clic en el lector que le induzca a leer la noticia. Y creo que eso ha sido también un periodo de adaptación, ¿no?, de los medios de comunicación y bueno, grandes empresas mediáticas, por eso de captar la atención, ¿no?, tanto del espectador como del lector, como del oyente, del usuario. Bueno, no sé si lo vamos a abordar más adelante, pero por ejemplo las noticias, la información, compiten ahora en canales donde también hay entretenimiento, donde también hay publicidad, y entonces, pues claro, si hay algo que al lector no, o con el móvil no te parece atractivo, tú vas a pasar al siguiente contenido, ¿no? Eso no quiere decir
que haya que defender que un titular defienda una cosa o cuente una cosa completamente a lo que en realidad es la noticia, ¿no? Pero creo que hay que encontrar un poco ese equilibrio y sobre todo que esas noticias las redacten, esa información la trabaje profesionales especializados en ello, como pueden ser los periodistas, ¿no? Yo considero que los titulares tendrían que ser, sí, llamativos, pero que sea una información clara y concisa y real. Por ejemplo, la típica idea principal del texto, de lo que vas a leer o de lo que vas a ver. En cambio, el clickbait es más el apelar a tus emociones y el nada más leer el título, darle para enfadarte o para ver si coincide con lo que estás pensando, yo creo. No, yo solo que voy a decir, aparte de lo que habéis hablado, yo creo que el titular, bueno, si genera una idea falsa, aunque luego el texto sea correcto, el daño ya está hecho. Entonces, el reto para el periodismo, desde mi punto de vista hoy, es ser interesante sin manipular, sin sacrificar el contexto. Y ya está. Como bien ha dicho Mario, pues sí que es posible hacer periodismo atractivo sin simplificar la información hasta quizá deformarla. Y realmente es una tarea difícil, ¿no? La del periodista, la de quizá resumir un cuerpo informativo bastante denso, bastante complejo en una o dos frases que sirvan a la vez para resumir la noticia como para llamar la atención del lector. Dicho esto, vamos con algunos datos. Las noticias falsas en redes sociales como puede ser X, antes conocido como Twitter, se difunden un 70% más rápido que las noticias verídicas. Por el contrario, lo que es una rectificación es percibida como menos estimulante. Es decir, mientras que la información falsa campa a sus anchas por las redes sociales, en el momento en el que alguien identifica esa información como falsa o el propio medio que la ha transmitido quiere rectificar, esa información no corre tan rápido. ¿Esto por qué pensáis que ocurre? ¿Por qué algo falso se comparte mucho más rápido? Bueno, yo creo que lo comentábamos antes, ¿no? Porque algo que suele ser falso, ya sea bulo, fake news o desinformación o simplemente un rumor, siempre apela a algo emocional, ¿no? Siempre funciona mejor pues recursos expresivos directos, textos cortos, palabras que todos conocemos, lenguaje directo y, bueno, no sé si es irnos un poco del tema, pero yo creo que el mejor ejemplo de esto, no es que esté diciendo que él diga bulos, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un lenguaje y unas maneras de hablar que llama la atención. Te da igual lo que te esté diciendo porque te llama la atención de la manera en la que lo cuenta, ¿no? Y yo creo que por eso genera titulares cada día. Pues creo que en las redes sociales pasa un poco lo mismo. Además de que, por ejemplo, en redes como Twitter, bueno, X, no hay ningún tipo de censura, ni a nivel de violencia, ni a nivel pornográfico. Todo el mundo tiene un móvil ahora a mano con el que puede generar contenido. Todo el mundo tiene una opinión. Entonces yo creo que ahí está un poco la razón por la que se comparte siempre más lo falso y todo en general. Todo llega rápido y todo es inmediato, ¿no? Sí, y además también que todas las cuentas, todas las redes sociales que tenemos, al final es lo típico que decimos, nos escucha el móvil, hablamos de algo e inmediatamente tenemos una noticia en nuestro móvil relacionada con lo que estamos hablando. Pues un poco en este sentido, pues está apelando a lo que queremos escuchar o a lo que no queremos escuchar para que, pues como comentaba antes, nos enfademos y lo mandemos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, tal. Y luego un poco lo de que por qué no se manda tan rápido las correcciones es porque mucha gente no quiere asumir que esa corrección es cierta y el hecho de asumir que se han equivocado, de que no han confirmado una información, no la han buscado en internet y como la han mandado sin pensar, luego si les sale esa noticia no la van a compartir. Sí, yo creo también por
lo falso suele estar diseñado para ser viral, ¿no? Porque apela a emociones fuertes, como hemos hablado, simplificar la realidad, confirma que lo que muchas personas ya quieren escuchar y quieren creer. A comparar con las correcciones, suelen ser más complejas, menos emocionales, entonces por eso y circulan peor. Yo creo que... Sí, yo creo que muchas veces el usuario también se informa Sí. De algo que quiere oír, ¿no? Eso. O sea, yo creo que Exacto. muchas veces nos dicen lo que queremos oír y es como, Sí. ¿para qué voy a buscar más si ya Ya estoy está preparado. recibiendo algo que es acorde a mi pensamiento, a mi ética, a mi opinión? Y es como, oye, mira, pues no, igual hay más puntos de vista igualmente respetables, o incluso puede que lo que te están diciendo sea falso, ¿no? Como ocurre muchas veces. De toda esta combinación de factores que influyen en que pues quizá una rectificación no corra tan rápido, ¿no?, como una noticia falsa, me ha parecido muy interesante lo que decías tú, Cristina, de que un medio, bueno, no tiene por qué ser un medio, puede ser cualquier distribuidor de información, un influencer, un personaje público, cuando puede ser por error, sin ningún tipo de intención, transmite una información falsa. Luego, a la hora de rectificar, quizá esa rectificación no la emite con tanta fuerza como ha emitido el bulo, pues por miedo a desacreditarse o que ha visto que esa rectificación es algo que resta confianza entre sus seguidores, entre su público, entre sus lectores. No sé si veis esto también como un factor que podría hacer que esas rectificaciones se difundieran en menor escala. Sí, eso también puede ser, más que nada porque si tú te has equivocado en algo o has mandado una información y al final ha calado en el público que querías que funcionara, luego igual no te interesa rectificarlo tampoco de ninguna manera. Yo creo que es importante que cualquier medio que se precie de tener cierta reputación y cierta audiencia tiene que corregir cualquier error siempre, cueste lo que cueste. Yo creo que eso es muy importante, sí. En relación con todos estos conceptos de desinformación, de fake news, hemos visto que la desinformación no solo se trata de mentiras o de bulos. La UNESCO afirma que la saturación informativa no solo fatiga al ciudadano, sino que también anula su capacidad crítica, porque cuando todo parece importante, nada lo es. Entonces, en el panorama actual, ¿creéis que la desinformación se trata en mayor medida de mentiras o también hay una parte que se debe a esta saturación de información, ¿no? A este acceso masivo o a esta transmisión masiva de información que además ocurre de forma continua? Yo creo que sí, yo creo que parte de la información es ese ruido en exceso, ¿no? Que hace que nos queramos fijar en todo y no nos fijemos en nada ni nos terminemos informando de nada en profundidad, ¿no? Como es muy famosa la frase de, no, es que solo he leído el titular, claro, como hay tantos titulares, como vuelvo a incidir en la idea de como donde te informas de las noticias también estás comprando y también estás viendo a tu seguidor favorito y a tus amigos, véase Instagram, véase TikTok. Entonces, yo creo que es muy difícil muchas veces, ¿no?, saber encontrar pues qué es realmente cierto, qué es realmente importante. Ahora todo parece que es noticiable, ¿no? Todo es noticia, cuando no es así. Además, también lo que pasa es que muchas veces cogemos el móvil para distraernos del día, para pues, relajarnos, y cuando cogemos el móvil y vemos tantos vídeos, pues o vídeos o noticias, cuando lo cogemos y solamente queremos pasar el rato, pues si nos sale una información, pues igual no cogemos y lo vamos a contrastar porque igual nos apetece irnos a dormir y simplemente pues despejar un poco la mente. Entonces, igual en esos momentos pues no te da por contrastar y ya es esa acumulación de información que tienes en la cabeza que ya no sabes si es verdad o mentira, y que un poco la transición de las tecnologías, porque antes simplemente cuando te querías informar te ibas a una enciclopedia, un periódico, algo
actual y ahora tienes tanto por donde elegir a todas horas, porque antes pues tenías la información a primera hora de la mañana y si eso en las noticias pues a la hora de comer o a la hora de cenar, pero ahora estás constantemente que no sabes ya ni lo que es cierto ni lo que no. Yo creo que yo diría que es una mezcla entre ambas cosas. Como vivimos ahora en un turno, recibimos más informaciones que cada día, lo que ha dicho Cristina, que hace décadas en semanas. Así que muchas personas no tengan tiempo de procesarla, ¿no? Entonces la desinformación funciona mejor porque se presenta como explicaciones simples en medio de un mundo muy complejo. Entonces yo recibo y ya está. Eso es lo que estaba pasando. No. Y esta saturación de información que muchas veces fatiga al lector, ¿cómo podrían hacer los medios o cómo podrían hacer los periodistas para evitar precisamente esto? Que en lugar de desinformarse, en lugar de animar al lector a informarse, ¿cómo podrían hacer estos periodistas para que el lector no caiga en esto de cuánta información todo el tiempo? Lo que voy a hacer es evitar las noticias porque total ya no sé lo que es falso, ya no sé lo que es verdad. Genera esta ansiedad a veces. ¿Cuál es la labor del periodista en este caso? Yo creo que eso es una cuestión muy difícil y que no es de respuesta fácil, ¿no? Pero fíjate, a mí hace poco en un curso que nos dieron en la empresa, en Aragón Digital, nos enseñaron que, por ejemplo, los algoritmos de Google, ¿no? Cuando tú buscas, yo qué sé, cualquier tema, cualquier palabra, una noticia, ¿qué es lo que te sale primero, ¿no? Yo creo que también todos nos lo hemos preguntado alguna vez. Pues en cuanto, por ejemplo, a las noticias, ahora Google ya está viendo, y gracias a la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, supongo, perdón, priorizar, se trata de priorizar esas informaciones o esas noticias que realmente están escritas por personas reales, por un medio con cierta relevancia, ¿no? Y nos lo decían así los expertos. O sea, ahora Google prioriza que las noticias estén escritas por alguien cuya firma, quien se firme la noticia, tenga una foto de perfil, tenga un perfil de LinkedIn, tenga un historial de haber publicado algo antes. O sea, que haya alguien que exista de verdad, ¿no? No que te lo haya escrito un robot, un bot, o alguien que igual es ingeniero y le ha apetecido escribir algo, pero en realidad no tiene ni idea de nada. Con todos los respetos a los ingenieros, ¿eh? Además, eso también sucede con lo de la inteligencia artificial y que cualquiera con nuestro móvil podemos ser periodistas, cualquier cosa. O sea, sí, cualquiera puede generar información y contenidos. Sí. De cualquier tipo. Entonces, pues con esa facilidad está bien que vaya habiendo filtros para restringir esta información, porque si no es un bucle de desinformación constantemente. Y además también considero importante que debería haber... ¿cómo se dice? A ver, que... me sale. Como que los periodistas hagan un análisis de cómo esa información puede repercutir en la sociedad. No simplemente lo subo y ya está, me limpio las manos. No. ¿Cómo puede influir esto a la sociedad si esto puede tener una ambigüedad o un doble sentido? Porque entonces eso se tiene que corregir para ser lo más objetivos posible. Yo puedo añadir parte que tengo una amiga, ella es de Irán y trabaja como periodista. No vive ahí en Irán y ahora con toda la guerra, lo que está pasando, desde digamos, sus obligaciones, su compromiso hacia toda la carrera y todo lo que estudió, quiere poner la verdad, lo que está pasando allí. Pero por otro lado, también sus emociones están como contra la realidad. No sabe qué quiere poner y cómo puede transmitir la información sin que sea afectada por algo personal suyo, ¿sabes? Y aparte la propaganda, lo que están allí
el régimen que quiere transmitir, entonces está entre medio. Y me dice Tamador, yo no puedo, no puedo mentir, poner algo no es real lo que está pasando, pero por otro lado tiene miedo, tiene preocupaciones. Entonces, a veces yo también pienso que ¿no? Las periodistas y todo el sector de periodismo, si está fuera de lo que está un poco lejos, digamos, que va a hablar un poco más neutral, ¿no? Más sin efectos. No sé si he explicado. Sí, Sí. no, de hecho, me Sí. parece muy interesante lo que comentas, porque muchas veces el periodista también se ve en una especie Sí. de compromiso, ¿no? El periodista Claro. tiene una responsabilidad y quizá la información que en ese momento le toca transmitir Sí. no es la que a él le gustaría transmitir en ese momento, y muchas veces seguir un código deontológico de conducta es muy complicado. Entonces, no sé cómo, Mario, tú como periodista, Bueno, cómo vives esa responsabilidad. No sé si te has encontrado alguna vez en algún caso en el que has tenido que dar una información que igual para ti ha sido incómoda o que igual no ha sido de tu agrado transmitir por las razones que sean. bueno, pues yo creo que hay muchos ejemplos, pero para empezar creo que lo que estamos hablando es lo de no los efectos que pueda tener una información. Yo creo que es un arma de doble filo, porque yo creo que ante todo hay que informar y hay que informar de la verdad sobre lo que está pasando, ya sea aquí o en Irán. Y como decíais, ¿no? Del conflicto que hay ahora en Irán derivado de los ataques de Estados Unidos e Israel. Em, claro, dices, me pilla muy lejano, estamos viendo ahora las consecuencias en el precio de los combustibles, por ejemplo, pero yo sí que estuve hablando con gente que estaba atrapada o en Jerusalén o en Dubái o en Qatar o en algún país país de estos de la zona, y realmente esas noticias la gente las lía porque a la gente sí que le interesa qué está pasando ahí y puede relativizar más pues con alguien que sea español, ¿no? O aragonés o de Zaragoza o europeo, que te lo cuente que, oye, estamos pasando mucha angustia, oye, pues aquí estamos muy tranquilos en tal. Entonces yo creo que más allá de la principal información, ¿no? La principal noticia de bombardeos tal, creo que siempre hay una manera de intentar transmitirla más a nivel local y a nivel, oye, pues mira cómo te puede afectar a ti sin generar tanta alarma social, ¿no? Mm. Dentro de que es un conflicto bélico y pues está muriendo gente. Eso es algo grave, ¿no? Y sobre lo que hay que informar. Y sobre algún ejemplo de los que me ha pasado, pues fíjate, yo me acuerdo que pasado mes de diciembre hubo un juicio aquí en Zaragoza, conocida como juicio a la manada de Zaragoza, ¿no? De una agresión sexual grupal a una joven. En fin, un caso muy, muy horrible, muy terrible, muy horripilante. ¿Y qué pasaba? Que por protección a la víctima, la jueza de turno decretó que la audiencia no iba a ser pública, ¿no? Que no podía haber público en el juicio, cuando de normal en un juicio puede haber público, o sea, puede entrar cualquier ciudadano de a pie, a no ser que el juez diga lo contrario. Pues en este caso, por protección a la víctima, la identidad de la víctima, algo muy importante y con lo que estoy de acuerdo, decretó pues eso, que la vista iba a ser cerrada. Entonces, claro, los periodistas, luego, ¿cómo informábamos a la población de lo que había pasado en el juicio? No teníamos otra manera que hablar con los abogados de los acusados. Entonces, ahí ¿cuál es el sesgo? Que si tú hablas con los abogados de los acusados, te van a decir la información según más les convenga a ellos o no, ¿no? Dentro de lo que ya se sabe de pues que fueron unos hechos muy graves y tal. Porque, por ejemplo, yo creo que no todos los periodistas tenemos acceso a hablar con jueces, fiscales, también está esa independencia del Poder Judicial, ¿no? Que no tiene que hablar con nadie. Entonces yo creo que es un tema así peliagudo. No, desde luego es un tema bastante complejo. No sé si queda algo por comentar por vuestra parte. Si no, hemos visto un poco cuál es el concepto de desinformación, algunas de las implicaciones que tiene, y a fin de hacer esto un poco más dinámico, ¿no? Que no solo sea nosotros hablando, antes de pasar al siguiente bloque, no sé si alguien del público quizá tiene alguna pregunta, alguna reflexión que quiera compartir.
le pasamos el micrófono y... Ahora tú primero. Yo quería preguntar, bueno, habéis tratado bastantes temas en general. ¿Realmente nosotros como ciudadanos de a pie tenemos herramientas más allá de mantener cierto pragmatismo en toda información que no corresponde a nuestro campo de conocimiento? ¿Tenemos alguna herramienta específica para detectar un bulo o una desinformación para diferenciarlo? Porque sí, hay cosas que sí que cantan mucho y que son muy fácilmente diferenciables, pero no todo es siempre es sencillo. Bueno, las personas somos fácilmente manipulables en muchos ámbitos y hoy en día con la inteligencia artificial pues es muy sencillo engañarnos. ¿Hay alguna herramienta? Sí, yo creo que además lo comentábamos antes, ¿no? Sí, Plataformas como Neutral sí. son páginas web, bueno, Malditas.es y Neutral y EFE Verifica son plataformas que puedes tú poner la información, lo que has recibido y preguntar si es eso algo correcto o no. Y aparte, yo siempre digo, yo tengo un hijo que tiene 10 años, todavía no tiene móvil, no tiene nada, pero usa mi móvil a veces y ve vídeos de TikTok. Y eso, mira qué ha pasado y tal. Pues no, que vamos a pensar un poco, vamos a ir a Google, investigar quién lo ha puesto, un poco de, ¿sabes qué? Un poco esfuerzo nuestro de buscar también quién lo puso esto, el titular, ¿no? Que si tiene historia, tiene que, por ejemplo, ya es usuario hace muchos años, aparte que si tiene seguidores o no, pero el tipo de información que siempre transmita, que es verdadera o falsa, un poco yo creo, mi opinión, ponemos nuestro un poco esfuerzo de buscar, ¿no? Y aparte estas tres plataformas, yo también investigué las plataformas aquí en España y me salió estas tres y segura que hay incluso más, pero creo que también la desinformación o la gente que no sabemos que es verdad que hay plataformas que tú puedes solo explicar lo que has visto o lo que has escuchado, si es verdad o no. Yo creo que eso Sí, yo creo que puedo. ese tipo de plataformas, bueno, yo conozco Neutral, creo que funciona muy bien. Sí, Creo que es importante saber a usarlas. Creo que los ciudadanos en general no dedicamos tiempo a conocer este tipo de plataformas, ¿no? Que de fact-checking, de chequeador de datos, de hechos, básicamente, es lo que significa. Y también yo creo que cuando te encuentras algo de lo que estás dudando, no sabes si tal, yo creo que buscarlo en otros medios o en otras plataformas o directamente en Google para ver si sale, yo creo que eso también da mucho y cruzar las cruzar informaciones las que... informaciones, Sí. comparar, exacto, sí. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por todo lo que habéis dicho, me ha encantado el bloque. Os quería preguntar que habéis hablado de X, anteriormente conocido como Twitter. Entonces, no sé si lo habéis dicho como tal o no, pero es que tengo una duda que cuando aparece un tweet que es como incorrecto, aparece una nota aclaratoria. No sé si habéis llegado a mencionar esto o no. No, no, no lo hemos No, dicho, vale, pero pero sí. más o menos sé que habéis hablado de la plataforma. No sé si lo conocéis. Y es que a mí la duda es si que habéis hablado del carácter tan agresivo que hay en la aplicación por el contexto que hay, el dueño que tiene y demás. ¿Qué opináis de... Bueno, esta nota creo que aparece cuando varios usuarios se han quejado de que la información es errónea. Dado el carácter que tiene la aplicación y quien la gestiona, ¿creéis que esta verificación es fiable o no? Bueno, yo creo que es un paso. Yo creo que es un paso que, que bueno, empieza un camino, ¿no? Ese paso que obviamente pues necesita de más avances y tal, pero yo creo que para que los usuarios o ciertos usuarios o una cantidad importante o sustancial de usuarios alerten sobre esto y se quejen y eso ya indique a la plataforma que esto puede ser falso o no o incluso violento, ¿no?
creo que ya es un paso importante a dar. ¿Que habrá que dar más? Sí. Pero creo que la implicación de los ciudadanos y los propios usuarios es importante y necesaria, porque al final es para ellos, ¿no? Es una responsabilidad, creo. Sí. Sí, bueno, todos sabemos quién gestiona la plataforma y los intereses que puede tener o las directrices que puede dar a los moderadores de contenido de dicha plataforma, pero sí que es cierto que también entendemos que una plataforma con muchos usuarios normalmente tratará de hacer caso a esos usuarios, ¿no? Cuando los usuarios están descontentos a lo mejor con el contenido que ofrece la plataforma y por lo que sea advierten a la plataforma de que a lo mejor el contenido es falso, a lo mejor el contenido es erróneo o es excesivamente violento, pues como dice Mario, es un buen paso que la plataforma, aunque sea por el miedo de perder a unos cuantos usuarios, alerte de las circunstancias concretas que afecten a ese propio contenido. Sí, yo un poco para completar, tampoco creo que exista una regulación específica para ello, ¿no? Ahora estamos viendo que se está empezando hablando, ¿no?, de regulación de las redes sociales, de lo que acceden sobre todo los menores de edad, a lo que no, el público en general, y yo creo que sobre todo a nivel de Europa, ¿no? Ya no hablo de Estados Unidos o del resto del mundo, pero a nivel de Europa creo que es importante que desde Bruselas se fomente una educación digital y sobre todo leyes para poner límites a esas plataformas que no dejan de ser empresas y el fin último de una empresa es ganar dinero, ¿no? Buenas tardes. Bien, estoy aprendiendo muchísimo, pero me falta mucha chicha en lo que estáis contando. Mucha. ¿Vosotros creéis que una persona que está trabajando, sois jóvenes y tal, se pega sus 8 o 10 horas, que el coche, lo que sea, llega a casa y se va a dedicar a ver si esta plataforma me interesa, esta no? Hay una realidad muy concreta. Estamos en una sociedad simplemente donde nos están encasillando, encastillando. Es una especie de odio constante entre partidos, cuando la democracia no es eso, no debería ser eso, pero lo ha sido desde siempre. Siempre hemos tenido noticias falsas, desinformación, que ha generado siempre además, o estaba provocada simplemente por crear opinión o adoctrinamiento. Los que hemos sido docentes hemos estado trabajando en la pedagogía del franquismo, anda, pillar aquellos libritos que nos hacían aprender y ahora os podéis partir de risa, pero en aquel momento era lo que había. Y en España se inventó la herradura, y en España se inventó la familia, y en España esto era así. Todo el mundo sabía que era mentira, pero ¿quién decía lo contrario? Lo que estaba diciendo en un momento de Irán o lo que sea. Un ejemplo. Los que somos mayores ya no nos creemos nada de eso de las redes sociales, porque no va con nosotros, como la gente joven ahora. Estoy trabajando de voluntario en una asociación de vecinos y ninguno de mis chavales extranjeros, aunque estén asentados en España, sabe lo que es ya un periódico, sabe lo que es ya un programa de televisión, sabe lo que es en redes. Porque tampoco les interesa nada más. Tampoco han tenido ninguna educación y ya se ha preocupado pues, de que no lo tuviéramos para nada. ¿Cómo? No falta ver redes sociales. Conocemos todos, como periodista, además os leo habitualmente información que sacáis de organizaciones sindicales, de partidos y tal, además muy interesante, pero sabéis que si os creéis simplemente que se podía informar cualquier ciudadano español simplemente leyendo el editorial de 4 o 5 periódicos. Y algún periodista suelto que incluso hasta va en contra de la línea editorial, porque las líneas editoriales, igual que pintores, Paredes, que son buenos y malos, hay periodistas buenos y malos, y algunos de luego clarísimamente vendidos a una empresa de periódico, unas empresas de periódico, y lo estamos viendo continuamente. Aquí en Aragón, coge el editorial del Aragón, coge el editorial del periódico. Estamos en 2 países distintos, aunque estemos igual.
coger El País o La Vanguardia y coger el ABC, coger El Mundo. Estamos en países distintos. Y la gente lo que quiere es un hueco donde refugiarse. Y se cree cualquier cosa como se ha creído siempre. A unos dos tiempos, mira, una verdad repetida 20 veces se convierte en verdad, y lo que quieras. Es que al final... Yo recomiendo simplemente a la gente joven simplemente que se eduque en democracia. Es lo primero. En este momento no se puede ser más que demócrata, tal como vienen los temas ahora. Estamos volviendo a reproducir muchas historias desde 1924 del siglo pasado. Tal como estamos viendo las situaciones de Francia, Italia, Austria, Estados Unidos. Y no se desmiente nada. ¿Quién ha desmentido esas mentiras de que había armas no sé cuántas en Irak? ¿Quién ha desmentido que no encuentran por ahí en Irak ningún reactor atómico, cosa que lo tiene Israel, lo tiene Estados Unidos? Es una competición mundial. Está claro que estamos en este mundo y la gente se refugia, como se refugian nuestros alumnos, como voluntario, pero cuando está trabajando en institutos y cosas, como se refugian en cosas muy concretitas, porque tienen miedo. O tienen miedo al contrario. Los que hemos vivido la transición hemos visto simplemente también había miedo al contrario. En la universidad, por ejemplo, pues entraba gente a pegarse con otros, no sé qué y tal. Y en este momento estamos llevando lo mismo, porque se fomenta el odio desde los medios de comunicación, sin ningún problema, desde los medios de comunicación escritos, audiovisuales. Se fomenta el odio. Y nadie dice nada. Parece, además que es un odio mentiroso. Yo he estado 11 años en el Consejo Escolar de Aragón, y cuando estábamos ante los 52 miembros consejeros, se trabaja de maravilla hasta que se va la prensa, que entonces es cuando hace falta marcar, pisar fuerte y que pase lo que pase. Yo tengo que ganar como sea. No se enseña a perder, no se enseña a... Es una cosa que me preocupa bastante, ese tema. Bueno, yo creo que... Simplemente porque yo no soy joven, quiero que eso me gustaría serlo, pero son ya muchos años y experiencia, y lo he tenido de todo tipo. Yo, por ejemplo, he colado en el Heraldo de Aragón un tema, simplemente un titular, como decís vosotros, que luego decía todo lo contrario, pero yo no quería el titular. En cambio, el de Aragón sí que le interesaba, porque había un partido que le interesaba que saliera, que tal consejera de Educación tenía que ser, que dimitiera. Cuando era mentira, nadie ha pedido eso, luego lo aclaraba, pero le interesaba poner eso. Esa es la realidad que tenemos. Las empresas también tienen su líbrico de estilo propio, sus empresas. ¿Y quién paga? No, desde luego la reflexión que plantea es interesante, dentro de que sabemos que todos los medios tienen su línea ideológica. Es una pregunta muy complicada y para el usuario es muy difícil muchas veces distinguir información sesgada de la no sesgada. No sé si querías añadir tú algo, Mario. Sí, a ver, es que ha comentado muchas cosas, ¿no? Usted ha hablado de muchas cosas, entonces no sé si voy a ser capaz de recordar todas ellas, pero bueno, lo voy a intentar. Hablabas de los editoriales, ¿no? Que eso, yo creo que el editorial ya de por sí es un texto de opinión, y la opinión, que al menos desde mi punto de vista, tiene que tener su espacio como lo tiene la información, ¿no? Eso que decías de que en un lado parece que vivimos en un país y en otro en otro. Bueno, pero igual eso también enriquece, ¿no? Siempre desde que sea desde el respeto y desde la tolerancia. Y hablando de respeto y tolerancia, ¿no? Hablas mucho de que los medios fomentamos el odio. Hombre, yo creo que también muchas veces a los medios, ¿no? Se nos ha como dado ese papel de enseñar, de moralizar, de tal, no sé qué. Y bueno, yo creo que también la gente aprende mucho en sus casas. Yo creo que el papel de la familia es muy importante, ¿no? Y vaya, yo las primeras cosas que he mamado ha sido de mi madre y de mi padre, y de mis abuelos y de mis tíos y de mi familia. Entonces creo que eso de echar la culpa solo o a los medios o a las instituciones, creo que no es del todo así. Y yo, o por lo menos por la gente joven que conozco, creo que sí que hay una juventud que se mueve, que se moviliza, que apuesta por el respeto, por lo colectivo, ¿no? Por ayudar a los demás y por combatir el odio.
y lo que no es tolerante con el prójimo, ¿no? Que al final yo creo que es lo que facilita una convivencia dentro de que pueda haber diferentes ideas, ya no ideologías, sino diferentes formas de ver la vida que son válidas, y creo que si existen, tienen que poder tener un espacio para ser visibles. No sé si eso te responde un poco a la pregunta o simplemente es un debate que también es bueno. Yo también quería comentar que al final, como todo, la historia es interpretativa, los medios son y las noticias es todo interpretativo. Al final tú construyes la información a partir de los datos que tienes y intentas ser lo más objetivo posible, pero siempre tiras un poco por tu opinión o por apelar a la gente. Y además también con lo que has dicho de trabajas 8 horas, no tienes tiempo. Yo creo que tenemos tiempo un poco para lo que queremos, en plan me incluyo en primera persona porque a mí me pasa también. Yo pierdo mucho tiempo en las redes, yo ahora mismo no estoy trabajando, estoy estudiando, pero me pego 8 horas estudiando y luego cuando llego a casa y veo un vídeo, yo antes de compartir algo, aunque esté cansada, aunque no quiera leer más, pues lo intento verificar. Y por ejemplo, también, aunque no sea tan correcto, yo por ejemplo alguna vez verifico por resumir información o cualquier cosa con la IA, aunque igual no sea el medio más correcto, pero no me quedo con el primer mensaje que me manda tampoco. Y que muchas veces queremos la inmediatez, queremos que ya nos den todo resumido, todo. Y también has comentado como que desde la educación que tenemos que enseñar. Eso es un gran reto que tenemos, pero los docentes de hoy en día bueno, yo al menos he vivido las tecnologías desde la adolescencia, me he formado en ello y en los colegios pues vamos a desarrollar la competencia digital, la alfabetización digital y que ellos mismos sean capaces de contrastar si eso es real o no, que tengan los medios para hacerlo, no darles yo la información y decirle, mira, esto es real, no, darles varias opciones y hacer distintas actividades en las que ellos contrasten la información y aprendan a hacerlo. Además, en línea con el bloque siguiente, que es sobre la confianza institucional, ¿no? Que también es muy importante en relación con lo que se ha comentado, por ejemplo, durante la Dana de Valencia en 2024, 3 de cada 4 bulos fueron creados intencionalmente para generar rechazo a las instituciones, incluyendo falsedades sobre cuestiones muy frívolas, como puede ser el número de fallecidos, al igual que en el accidente de Adamuz, donde en pocas horas tras el accidente comenzaron a difundirse imágenes generadas por inteligencia artificial de vagones incendiados o de acusaciones que al final resultaron ser falsas contra la Cruz Roja, para desincentivar un poco la solidaridad ciudadana. Entonces, en este contexto de crisis y en el que hace falta quizá una respuesta institucional, ¿cómo puede actuarse en estos casos? Porque, por un lado, tenemos a la institución que, tanto en la Dana como en Adamuz, hubo un espacio de silencio que permitió que los bulos aflorasen, como los propios bulos y lo difícil que resulta desmentirlos en un contexto muy caótico en el que todo pasa muy deprisa. Como desde el punto de vista del periodismo o desde las aulas, ¿cómo creéis que debe actuarse? Yo creo que hace falta un enfoque integral que incluya a todos los actores sociales, y yo creo que el bulo, las fake news y tal, se combate con el dato y sobre todo se combate, desde mi punto de vista, con un buen gabinete de comunicación, con expertos, con periodistas y con alguien que sepa dar la cara, ¿no? Y que informe a esas instituciones, en el caso de las tragedias de Adamuz y la Dana, instituciones públicas, elegidas por todos, pagadas por todos. Entonces creo que es importante que en ese hilo, que haya una respuesta rápida dentro de, por ejemplo, en el accidente de Adamuz, bueno, hay una investigación, ¿no? Y había complicaciones en la orografía del terreno y tal, que no permitían saber aún el número exacto de víctimas mortales.
pero creo que para que no haya un silencio, ¿no? Como tú has dicho, un silencio informativo que se rellene con bulos, creo que es importante que una institución tenga pues un buen gabinete corporativo que sepa cómo dar una respuesta rápida y eficaz. Y si, por ejemplo, a ti te están preguntando periodistas, yo qué sé, si yo soy el presidente del gobierno o quien sea, y tengo un gabinete al que le están preguntando periodistas qué es lo que ha pasado, qué es tal, no sé qué, a mí se me tiene que informar bien, rodeado de expertos, para que yo luego sepa ser capaz, o sea, pueda ser capaz de dar una buena respuesta, que no dé pie a dudas o que no dé pie a bulos. Y si hay bulos, se vuelve a salir y se desmiente, pero creo que sobre todo que tiene que haber transparencia, pero cercanía, que transmitir confianza ante esa desconfianza, ¿no? Sí, porque de estos momentos se aprovechan, pues por ejemplo, pues influencers o youtubers, como fue en el caso de la Dana, un youtuber se inventó en mitad de un directo con 2 millones de personas que en el parking este del supermercado que había más de 200 personas muertas. Y se salió también la foto del bombero este saliendo como que se estaba llorando o rascándose la cara, o yo qué sé. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que muchos de esos, los que estaban viendo el vídeo, esos 2 millones de personas, pues al final se creyeron directamente esa información que estaba contando ese youtuber cuando ni contrastó, ni a día de hoy, que sabe que es mentira, dijo que al final, que estaba en el momento, que él vio la información y la soltó. Como que tampoco se arrepentía porque él siente que de verdad los medios nos engañan. Entonces, eso tiene mucho poder en los jóvenes. Y cuando te llegan al aula y te vienen con esa información, lo que tienes que hacer no es directamente decirle, no, eso es mentira. Darles, como he comentado antes, el hecho de que ellos mismos lo descubran y vean que no todo lo que ven en las redes es cierto. Sí, a ser críticos. Yo creo que hay que enseñar a ser críticos desde pequeños. Yo creo que en situaciones de crisis la desinformación se multiplica, vuelvo a decir, por emociones, ¿no? Por las emociones que generan de miedo, de necesidades de respuestas rápidas. Entonces, si las instituciones tardan en comunicar, comunican con lenguaje muy compleja, entonces tampoco el mensaje va a llegar, porque lo que necesita la gente en este momento, una información clara, directa, el lenguaje muy simple y ya está. Yo creo, y como han dicho Cristina y Mario, el clave es aparte de comunicar pronto, también cuando hay que salir y decir que se sabe y que no. Entonces, lo que todavía no sabemos, esta información no lo sabemos y cuando ya tengamos la información os transmitimos. Y yo creo eso también es importante. Sí, yo creo que ir con la verdad por delante. Sí. Y si algo no se sabe, decirlo. Sí. Ahí está el problema, ¿no? Que creo que dice Miguel, de esa desconfianza de que igual alguien dice que no lo sabe y la gente, no es que no es que no lo sepas, es que no lo quieres decir. Eso es. Oye, pues mira, ¿no? Igual un accidente de tal envergadura no se va a saber a las 24 horas después cuál es la causa exacta, aunque todo apunte a ello. Exacto. Y a veces también, aunque ya nos transmiten información, pero ya luego después de investigar y tal, y sale como, no, era incorrecta. Entonces, tampoco pasa nada si salen y decir, disculpa lo que la información que hemos compartido no es verdadera y incompleta. Claro, no es completa y corregimos o completamos simplemente. Claro, entonces, como bien decíais, los bulos afloran en estos casos en los que las instituciones están relacionadas cuando o no hay dato oficial o el dato oficial no se entiende, es decir, o cuando hay un vacío informativo por parte de la institución correspondiente o cuando esta institución, por las razones que sean, quizá a causa de algún error, le interesa explicarse con un lenguaje muy técnico, difícil de entender, de forma que solo cierto grupo de personas puedan entender el mensaje que se está transmitiendo.
En relación con esto y con lo que se ha hablado antes en el turno de preguntas, estas narrativas desinformativas en contextos de crisis y en contextos en los que las instituciones están relacionadas buscan polarizar a la sociedad y enfrentan tanto a la institución con el ciudadano como a ciudadanos entre sí. En vuestra experiencia, ¿qué tipo de bulos o qué tipo de noticias diríais más que afectan al vínculo entre la institución y el ciudadano y entre ciudadanos? Yo creo que la información que más choca a día de hoy es la inmigración y las ayudas. Y las ayudas sobre todo relacionadas o para los jóvenes o para la inmigración. Y es el bucle constante de el que nos informa y está en contra sin informarse de en qué momento reciben ayudas, por qué las reciben, en qué situaciones se encuentran, la sensibilidad social, la empatía un poco. Hablan por hablar porque se ven perjudicados, yo creo que sienten miedo a que su estado de bienestar se vea dañado y por ello apelan pues ya al miedo, a los bulos, al generar el conflicto en la sociedad y pues a que sus ideas sigan adelante. Yo creo que también ahora el tema de migración está más, ¿no?, que ha hablado entre la comunidad. Y la verdad, yo como yo trabajo en este ámbito, yo muchas veces que hablo con mis amigos, mis amigas, y tienen también la misma, ¿no?, desinformación, como información incorrecta. No, es que las ayudas y van a venir aquí a robar nuestros futuros trabajos o para nuestros hijos. No, no. La mayoría de la gente que vienen aquí vienen para trabajar en sectores, campo, limpieza, en el campo, porque hace mucha falta de mano de obra. Entonces, la mayoría de gente que vienen y le dan papeles y tal, o le dan, le mandan a un programa de acogida para le ayudan a integrarse aquí y ya luego que tengan papeles, el poder, el idioma para comunicarse, para hacer vida aquí, porque aquí lo van a necesitar. España necesita a esta gente. Entonces, eso también, y es verdad, no todo el mundo que cuando vienen aquí quieren trabajar, eso es verdad, pero la mayoría sí, vienen aquí porque quieren trabajar y quieren crear nueva vida. ¿Y dónde hay ofertas de trabajo para esta gente? Ahí a trabajar en el campo. Y ellos felices, que porque vienen aquí por eso, y que no buscan otro tipo de trabajo. Hay muchísima gente ni siquiera quieren recibir ayudas, quieren permiso de trabajo y no quieren trabajar ni en negro, no. Quieren trabajar, quieren cotizar, quieren tener aquí vida laboral y quieren crear vida digna y lograr su objetivo. Así. Sí, yo en relación a eso, a lo que acabas de decir, sí que es cierto que la mayoría lo que quieren es un permiso de trabajo, sí, y que muchas veces a veces me llegan informaciones de mafias, ¿no?, que se desarticulan, pues eso, que tienen a personas contratadas irregularmente, personas migrantes contratadas de manera irregular, bajo unas condiciones muy malas, sí, igual durmiendo 50 en una casa o en una casa, finca, nave, en una nave, sí, sí, sin las condiciones de salubridad necesarias, y sobre qué creo que genera más polarización, ¿no?, entre ciudadanía e instituciones. De nuevo puedo hablar desde mi punto de vista. Yo creo que las noticias sobre sucesos sí que generan mucha polarización, sobre todo comentarios que llegan a mis noticias son ¿pero de qué nacionalidad es? ¿De qué nacionalidad sí, son los detenidos? Siempre esta pregunta. Y yo, por ejemplo, tengo unos límites o unos principios, no sé cómo llamarlo, pero yo si sé la nacionalidad y la edad, yo siempre la pongo, ya sea español, ya sea marroquí, ya sea estadounidense, pero porque a mí me enseñaron eso en la carrera y a mí me parece que es relevante, sí, para el lector. No creo que eso
sea ni ser más racista ni ser menos racista. Creo que es algo relevante. ¿Por qué? Porque no solo tenemos derecho a la información, ¿no? A poder acceder a la información, sino que creo que tenemos derecho a una información que sea además veraz, que sea además cierta. Y si eso va a facilitar que alguien pueda entender más o menos, o luego obviamente se darán más detalles, ¿no? Si se trata de una persona española o no sé, creo que a veces no tiene sentido decirlo, pero en el caso de sucesos, por ejemplo, creo que sí que tiene cierta relevancia. Yo, en mi opinión, yo lo considero un poco innecesario porque ya estás sesgando la opinión de la gente y porque al final la nacionalidad de una persona, lo único que estás intentando es ese odio, que crezca ese odio o esa desinformación de, mira, lo ha hecho un marroquí, todos vienen a esto, lo ha hecho Un africano, sí. y hace pues el crear más odio entre la población, porque al final, ¿qué información te aporta que lo haya hecho un marroquí, que un español, que un francés? Yo creo que ninguna. Al final es una persona que ha actuado de esta manera y ya está. Y Que por ello- independientemente de su nacionalidad. Sí. Exacto. y por ello diríais que además del deber, digamos, deontológico que existe desde los distribuidores de información de contar una información veraz, hay un, digamos, deber añadido por parte de los ciudadanos de verificar esas fuentes para minimizar o para evitar el odio que se pueda generar entre las instituciones y los ciudadanos y ciudadanos entre sí, que además esto se puede ligar muy bien con la educación digital, ¿no? Educarse en medios de información desde edades muy tempranas, porque, como hemos dicho antes, la UNESCO defiende que educarse en medios de información es actualmente un derecho y que es nuestra responsabilidad como sociedad dotar a los menores y a los más jóvenes de habilidades para poder ignorar lo necesario y para poder valorar la información de forma crítica y saber que detrás de la información pues siempre hay intereses económicos o hay intereses políticos. Entonces, desde tu punto de vista, Cristina, ¿qué habilidades crees que sería necesario entrenar hoy en un aula, pero también en casa, para que los menores futuros adultos funcionales sepan convivir en un mundo de información continua e instantánea? En primer lugar, pensamiento crítico para que ellos mismos sepan desenvolverse en estas situaciones y piensen por sí mismos y diferencien la información. En segundo lugar, el pensamiento computacional, que significa que dividan los problemas en problemas más simples como para reducir la sobreestimulación y todo eso. Además, también es uno de los objetivos en educación y también está dentro de los ODS. Y por ello, pues lo que tenemos que conseguir es que ellos mismos y en casa, si no hay medios suficientes, pues que dentro de la escuela se puedan hacer talleres o charlas temáticas sobre la digitalización y las tecnologías para que los padres, madres, abuelos, cualquier familiar que pueda informarse sobre esto, porque es muy importante la educación dentro de la escuela, pero también la información que reciben ellos en sus casas. Los niños, sobre todo, pero también los adultos, tienden muchas veces a aceptar aquello que, pues, de alguna forma refuerza su identidad o rechaza aquello que les desafía o aquello que les invita a creer que lo que ocurre en su entorno quizá es lo que ocurre universalmente. Entonces, en el aula, pero también en el mundo de la información, ¿cómo se trabaja con este sesgo de confirmación? Me lo creo porque encaja conmigo, me lo creo porque es lo que siempre he vivido, es mi experiencia. ¿Cómo se trabaja tanto desde el aula como desde los ámbitos profesionales? Al final, el contexto socioeconómico, cultural y personal de los alumnos es muy importante porque al final les condiciona en la manera en la que ellos han desarrollado su pensamiento desde
el nacimiento y hasta que no llegan a la edad más de la adolescencia no son capaces de decir esta es mi opinión o es la opinión que me han creado desde siempre. Entonces es un poco pues que ellos mismos puedan decidir y porque al final todos tendemos a aceptar la información que queremos escuchar. Y también considero importante desarrollar la capacidad de frustración. El hecho de que te digan esto no es correcto y lo asumas sin tener que llegar al odio. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es muy importante saber frustrarse, asumir que las cosas te pueden salir mal y que quizás no te salga bien nunca un aspecto concreto de algo que quieres hacer y no pasa nada, ¿no? Y creo que también lo has dicho, ser pacientes y desde los medios de comunicación, sobre todo se verifica con información oficial de instituciones oficiales y, por ejemplo, si ha hablado alguien que no es una información oficial, siempre es entre comillas o algo que puede estar sesgado o con un nivel opinativo relevante, ¿no? Yo creo también lo importante es aprender a evaluar, ¿no?, la información. También algunas habilidades claves son identificar fuentes viables, reconocer titulares, también contrastar información en varios medios, entender cómo funciona todo. El pensamiento crítico, como ha dicho Cristina, también se convierte casi en una competencia básica y de ciudadanía. Y ya podemos empezar con los niños desde pequeños a empezar a enseñar cómo. Y muchas veces esta verificación que tú dices tiene su base en la inteligencia artificial, o por lo menos ese es el uso que le dan muchas personas hoy en día. Por ejemplo, es notorio el caso del abogado sancionado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el mes pasado por incluir citas jurisprudenciales que la inteligencia artificial había generado por sí misma. Entonces, en todo esto de la desinformación, tanto para los adultos como para los niños, ¿qué papel juega? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible también enseñar a un niño de 10 años qué es real y qué no es real cuando se trata de un material generado con IA? Pues eso, como he comentado también, pues por ejemplo con las noticias, pues mostrarles vídeos reales, mostrar vídeos hechos con IA e intentar identificar, a día de hoy aún es posible, aunque cada vez sea más difícil, aún es posible identificar pues fondos más borrosos, elementos que no tienen sentido, sobre todo fijarte en las manos o en los pies, cosas así que parecen una tontería, pero que al final, a día de hoy, todavía podemos comprobar así. De momento, pues vamos a ir viendo cómo evolucionan también los medios y pues poco a poco nos tendremos que ir adaptando. Pero tiene que, igual que si desarrolla esta potencia de la inteligencia artificial, tiene que crearse algún filtro que permita su verificación también. Sí, yo creo que es importante, sobre todo, intentar responderse a 3 preguntas, ¿no? Que sería quién lo dice, de dónde sale y quién más lo confirma, ya sea una declaración o una imagen o un vídeo generado por IA. Yo creo que es importante eso y sobre todo desconfiar, ¿no?, del lenguaje muy directo, de esta información muy corta, del formato de vídeo corto que todos consumimos, ¿no? Que yo creo que genera sensación de verdad porque es directo, no porque ello sea más fiable. Pero bueno, creo que todavía queda mucho por hacer y más problemas que irán surgiendo, ¿no?, conforme se vaya aplicando la inteligencia artificial a más ámbitos de la vida. Pero vaya, creo que es una herramienta, y que hay que saber utilizarla, pero bueno, que también como todas las herramientas que creo que ha habido a lo largo de la historia, pues va a haber personas que van a intentar hacer algo malo con ello, ¿no?
Al final llevamos muy poco tiempo con estas tecnologías. Si ya de por sí con la tecnología llevamos pues ni 100 años o prácticamente 100 años, pues con la inteligencia artificial llevamos 2 años. Todavía ni se ha desarrollado en su máximo esplendor, ni la gente sabe cómo utilizarla en profundidad. Y luego también lo que pasa con la inteligencia artificial es que a medida que la vas usando, se va adaptando también a tu personalidad. Entonces ya volvemos a lo de me escribe lo que quiero escuchar. Exactamente, sí. Sí. Yo, por ejemplo, con mi hijo, que lo que he contado, que tiene 10 años, estamos estudiando inglés y en inglés, why, who, what, when, where, he dicho, pues vamos a aplicarlo a estos vídeos que ves tú en TikTok, ¿vale? A analizar who, quién, dónde, por qué, cuándo. Entonces, estas respuestas, tú poco vas a tener un poco, ¿no? la idea sobre este vídeo y puedes ya también investigar con las mismas preguntas en otro sitio, en Google, y ya luego hablarlo con tus amigos. Pero entonces le gustó la idea porque ya la hemos sacado del contexto de inglés, aplicamos en vídeos y TikTok, entonces empezó bien. Eso es la importancia también de la educación de hoy en día, la interdisciplinaridad. El unir todas las asignaturas, el que todo sea uno, la educación constantemente, que no sea ahora estoy en matemáticas, solo puedo hacer algo de matemáticas, sino que lo puedas hilar con toda la información o todo lo que tengas ahora. Y también podemos hacer un role-playing de un juego de roles de toda la vida, en el que ellos mismos sean los periodistas y construyan un periódico escolar con la información que les interese. Y así también pueden aprender desde dentro cómo funciona. Exacto. Por hacer una recapitulación sobre la cantidad de información, ¿no? A la que las personas estamos expuestas, especialmente los jóvenes, ¿no? Que son los que más usan los medios digitales, bien sean las redes sociales o la inteligencia artificial. Hay como una tendencia, ¿no? En la que los jóvenes confían más en personas que en medios. Es decir, un joven hoy en día tiene más posibilidades de depositar su confianza en una persona concreta, como puede ser un influencer, un experto que esa persona siga o le guste, o incluso algún rostro familiar, antes que una institución abstracta. Entonces, esta pérdida de relevancia de los medios, ¿cómo podemos hacer para que el público joven no deje de confiar, digamos, en los medios tradicionales y en los medios que hoy en día continúan teniendo una fiabilidad superior, como pueden ser los periódicos tradicionales? Yo creo desde la educación que el problema es este cambio pues, que ha habido rápidamente, porque al final yo y creo que todos de vosotros, cuando teníamos que hacer un trabajo, buscábamos en la enciclopedia porque no había internet o mirábamos directamente el diccionario para buscar las respuestas. ¿Qué pasa? Que ahora con lo de la inmediatez, pues directamente buscamos en internet, nos quedamos con el primer titular que sale. Y esto también pasaba pues cuando empezó la educación digital en los centros, que nos decían no os metéis en Wikipedia porque esa información no es fiable. Pues un poco lo mismo que pasó con eso, pues llevarlo a cabo pues con la inteligencia artificial. No todo es fiable y tienes que aprender a seleccionar las fuentes de información que sean las correctas. Yo creo que los medios de hoy en día sí que se están sabiendo adaptar a las plataformas digitales, a las redes sociales, y creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que muchas veces el problema es que ahí compites con todo, compites con entretenimiento, compites por llamar la atención del usuario, ¿no? De quien está al otro lado de la pantalla. Y aún así sí los jóvenes no se fían de los medios tradicionales, por así decirlos, aunque estén ya plenamente integrados en las nuevas tecnologías. También creo que es importante sancionar al que miente o al que incumple la ley o al que genera bulos y fake news, aunque tenga 1 millón de seguidores, ¿no?
lo estamos viendo con algunas políticas de influencers que ahora están empezando a verse obligados a poner publicidad o la palabra publi en todo ese contenido que se muestra en sus perfiles, aunque en su origen esos influencers empezaran recomendando lo que a ellos realmente les parecían, pero claro, ahora les pagan más las marcas, que también eso me parece un trabajo perfectamente loable, pero claro, si no hay una regulación y no se sanciona, pues la gente lo va a seguir haciendo. Realmente creo que el sancionar y el prohibir, no prohibir, perdón, sancionar, creo que puede llegar a ser efectivo. Sí, porque al final limitar eso hace que se puedan reducir esta desinformación, al igual que el hecho de que todo el mundo pueda tener 10 cuentas de Instagram, 10 cuentas de X, todas anónimas, como no tienen responsabilidad civil, pues directamente van mintiendo, van insultando, van generando este miedo en la sociedad, o mentiras, o subiendo fotos y vídeos generados con IA, como están diciendo ahora mismo que en la educación el hecho de que puedan subir vídeos de otros alumnos desnudos o haciendo algún reto que entre ellos consideren real. Entonces ahora están saliendo muchas páginas web en las que tú puedes denunciar esto e inmediatamente se borran. Pero por eso la importancia de que haya un filtro anterior, de que inmediatamente estas redes sociales vean que eso no es correcto y que no les permitan ni subirlo. Entonces, para cerrar un poco el debate, no sé si veis una conclusión acertada el dividir el problema de la desinformación en tres aspectos, ¿no? Digamos, uno técnico, en el que juegan un poco los algoritmos y la viralidad, es decir, el aspecto técnico sería el que le da difusión, el que le da potencia, el que le da velocidad a esta desinformación. Un aspecto social, que es el que le aporta la identidad, el significado, ¿no? Muchas veces se comparten noticias por el deseo de pertenecer a un grupo o por el deseo de replicar unas características que esa persona cree que tiene. Y por último, un aspecto institucional en el que muchas veces es la inacción o la acción oscura la que permite que este bulo florezca. No sé qué opináis. Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo que venimos repitiendo desde que hemos empezado el debate, ¿no? Que yo creo que esa inmediatez y esa poca paciencia de todos los ciudadanos que tenemos en general, creo que eso dificulta mucho las cosas. Pero bueno, sí, creo que hay espacio para la mejora y es posible. Yo creo que la viralidad y los algoritmos es algo bastante peligroso, pero por el hecho de lo que hablábamos antes. O te llevan a pensar, llevan a lo que tú quieres pensar, o el otro extremo de que te llevan justamente a enfadarte, a que lo comentes, a que lo compartas como algo falso. Y yo creo que eso entra en un bucle. Bueno, yo vuelvo a decir que el mundo ya está abierto, ¿no? El mundo digital, y recibimos la información y luego cada persona que puede hacer el filtro él mismo. Y bueno, también es responsabilidad, desde mi punto de vista, antes de compartir cualquier información, verificar, empezar a aprender, enseñar, compartir incluso nuestras opiniones a gente que igual no saben usar también los medios de informaciones o de verificar datos. Entonces, compartir un poco todo lo que estamos ahora hablando, lo que vamos a aprender mañana, y yo creo... Pues sí. Muchas gracias, chicos. Se han quedado muchísimas cosas en el tintero porque el tiempo es limitado. Bueno, de hecho teníamos un montón de preguntas, pero desde mi punto de vista ha sido bastante interesante. No sé si Carlos tiene alguna reflexión.
Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a toda la mesa. Muchas gracias Miguel, Tamador, Cristina, Mario. Ha sido una reflexión muy interesante. Gracias a ustedes por haber venido hoy aquí en la sede presencial y también a los que nos seguís desde el canal de YouTube. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Pues sí que me gustaría hacer una reflexión, una cosa muy importante. Yo pienso que de aquí tenemos que salir con que la primera vez que veamos una noticia o tengamos una información, intentemos contrastarla. Intentemos encontrar la opinión en otro medio de comunicación o de otra forma intentemos alcanzar otro punto de vista. Así podremos construir quizás nuestra propia verdad o no, pero al menos tendremos la opinión de varias personas y no la primera que nos ha entrado por el oído o por el ojo. Luego quiero hacer dos notas. Hemos comenzado la ponencia con la presentación de la directora de Espacio Joven y he dado un dato y aquí he hecho un gesto de desinformación. En el año 2021 se consideró que la desinformación era un riesgo para la seguridad nacional, he dicho para la democracia. Bueno, esta es mi primera corrección y es un dato muy relevante. O sea, todas las tácticas de desinformación desde el año 2021 se consideran un riesgo para la seguridad nacional. Pero si nos vamos al informe del Foro Económico Mundial de Davos del 2024, el fenómeno de la desinformación ocupa el primer puesto en el ranking de riesgos globales en corto plazo. Creo que tenemos que ser muy conscientes de este fenómeno y creo que tenemos que ser firmes en que es clave para una democracia y para un sistema como el nuestro informarnos y contar con la mejor información posible. Y ojalá sirva de esto pues, para poder reflexionar y que cuando veamos un titular alarmista o algo que no nos cuadre, nuestro primer gesto no sea quedarnos con esa primera verdad, sino sentarnos y contrastarlo con otro medio, al menos, con mínimo otra información. Así que reitero las gracias a la mesa. No sé si puedo Sí. añadir. Y yo creo, añadiendo, completando lo que tú dices, yo creo que hay que ser consecuente sobre en dónde nos informamos, ¿no? Saber dónde estamos leyendo la información, en qué plataforma, en qué medio de comunicación, quién nos lo está diciendo y sobre todo abogar por una regulación y una legislación sobre este mundo digital, los derechos digitales, sobre que nuestros datos vayan por ahí pululando en empresas del metaverso, ¿no? Y yo creo que es importante luchar por eso y porque haya ese tipo de legislaciones y leyes. Pues efectivamente. Y bueno, a todos los que estéis aquí, animaros que si queréis hacer alguna actividad con nosotros o con Espacio Joven de Fundación Ibercaja, es una oportunidad que tenéis, tendríais que decírmelo a mí, que no habría ningún problema, y que la Fundación Manuel Jiménez Abad es una fundación que es del Parlamento de Aragón, una fundación de las Cortes, que por tanto es una fundación que es de todos. Así que animo que si os apetece escribir un artículo o os apetece hacer una ponencia o una charla como la que han hecho ellos, que es una posibilidad que podéis tener y que tendríais que decírmelo y no habría ningún problema. Así que muchísimas gracias. Gracias. Ay.